Avanzando en la información, vamos a nuestra primera entrevista de la jornada porque ya está en comunicación con nosotros el día de hoy Leo Ezequiel Vilnaski, ¿no? Quien es presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales en el desarrollo argentino, para el desarrollo argentino, porque hay grandes preocupaciones, ¿no? Justamente en materia económica en lo que refiere, ¿no? A los últimos resultados que ha arrojado la Confederación Argentina de las Pequeñas y Medianas Empresas. Muy buenos días, Ezequiel. Ania Martínez te saluda. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estos minutos y hablar, ¿no? Sobre el contexto y sobre la situación que están atravesando hoy las empresas. Bueno, estamos atravesando ya desde diciembre el inicio de una recesión absolutamente inducida por el ministro de Economía Luis Caputo, con el objetivo de reducir la inflación y estabilizar variables macroeconómicas, pero que en el mercado interno está generando consecuencias tangibles como la caída de las ventas en todos los sectores. Primero fue la construcción, pero después alcanzó la industria, el comercio y los servicios, y al turismo, ¿no? Porque este fin de semana hubo 20% menos de turismo y 25% menos de gasto respecto del año pasado. En este fin de semana XXL de turismo en todo el país. Y recesión que nosotros advertimos que antes de llegar a niveles deseables como 2%, por ejemplo, de inflación mensual, vamos a ver cierre de pymes de manera generalizada y su consecuente impacto en la nómina de trabajadores, O ¿no? sea, Despidos el de foco trabajadores. puesto de este gobierno en una macroeconomía genera las consecuencias internas. Claro, vos tenés que también tener el tacto adecuado y el timing para que las políticas macroeconómicas no castiguen la dinámica interna de la Argentina, que es de donde viven todos los trabajadores, porque los trabajadores no viven del dólar blue o del déficit o de las discusiones que uno tenga con el Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores en Argentina mayoritariamente viven de su empleo registrado en las pymes. La mitad de la nómina, el 65% de la nómina hoy de trabajadores registrados son empleados por nosotros. Entonces, cuando no hay ventas, cierran las empresas, y cuando cierran las empresas quedan los trabajadores en la calle. Algo tan fácil de entender no se lleva a la práctica en general por los ministros, sobre todo los que tienen tendencias a las finanzas, ¿no? En este caso, Leo, mucho se habla del paralelismo que hubo en la era Mauricio Macri con la cantidad de pymes que cerraron. ¿Cuál es la transversalidad que encontramos hoy con esta situación económica? Sí, es importante decir que el cierre o creación de empresas es un indicador de desarrollo y de salud de la economía. Entonces, hoy la FIP publicó los últimos datos de empresas en actividad de diciembre del 2023. Bueno, la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner terminó con 6.500 empresas abajo en la cuenta. La gestión de Mauricio Macri terminó con 25.000 pymes abajo en la cuenta. Entonces, por una ideología u otra ideología, no le están encontrando las políticas necesarias para que la Argentina se reproduzca y se potencie el capitalismo y no se degrade como se está degradando ahora. Por eso nosotros sacamos el informe. La gestión de Milei arranca con 537.000 empresas, con una tasa de creación de 8.600 pymes por año, que fue lo que dejó Sergio Massa, y que si eso no lo cuida Caputo con las medidas que toma, bueno, no lo va a poder aprovechar como un activo que dejó el gobierno anterior. Por lo tanto, como te decía yo antes, podríamos llegar a una inflación de 3-4 puntos, pero vamos a ver que los que pagamos ese costo no es la política, sino las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores. Y sobre todo porque son grandes sostenedores de fuentes de empleo, ¿no? En este sentido, que es lo que está haciendo falta hace muchísimo tiempo en Argentina, ¿no? Uno siempre habla de las industrias y de lo poco que los gobiernos vienen apoyando esto, entonces lo viene haciendo el sector empresarial chico y mediano, es sostener, ¿no? Estas empresas o el propio argentino, ¿no? Sí, nosotros necesitamos ventas fundamentalmente.
que el mercado interno esté fuerte, y se logra a partir de un salario alto a los trabajadores que el mercado interno esté fuerte. Y también no está en la cabeza de los funcionarios, vos no los escuchás pensando en cómo mejorar el ingreso de los trabajadores. Están todo el tiempo subiendo tarifas, subiendo precios regulados, subiendo combustible, subiendo salud, subiendo electricidad. Entonces parece como que no quieren que les alcance los 30 días del salario a los que todos los días se desloman por llevar su vida adelante trabajando de sol a sol. Entonces me parece que necesitamos funcionarios que estén más abocados a la economía real y a la cotidiana y no tanto a lo que piensa el FMI en Washington Y a la protección del mercado interno, ¿no? Porque eso también fue una de las grandes discusiones cuando uno habla de la apertura de las exportaciones, de las importaciones. Digo, hay también ahí una desprotección, ¿no? Porque ¿cómo hacen los argentinos para competir en algunos de los casos con algunos productos del exterior que están muy por debajo, ¿no? Cuando la materia prima en Argentina está bastante alta con los niveles de inflación. Sí, lo que nosotros observamos es que este gobierno todavía no arrancó una ola masiva de importación, no porque no quiera, sino porque no puede, porque no tiene los dólares, porque está el cepo puesto, pero el día que eso se levante, lo que vamos a observar es una invasión de productos y de empresas extranjeras que van a sustituir las empresas pymes argentinas. No va a venir acá una empresa extranjera que no sea competitiva. Entonces van a traer productos, primero baratos, que destruyan el entramado productivo nacional, y después, cuando ya tengan el mercado, van a hacer lo que hacen siempre, subir los precios. Y si el Estado no está presente ahora para defendernos, ¿por qué va a estar presente a futuro para controlar esos precios? Que en definitiva es lo que pasó con los supermercados, ¿no? Con lo que pasa con unas grandes industrias extranjeras que producen alimentos. Una vez que son monopolio, hacen lo que quieren. Totalmente. Entonces, estamos enfrascados en la lucha del libre mercado, o que el Estado no se tiene que meter en nada, y al final Caputo fue a los supermercados y le dijo que bajen los precios. Entonces, hay una confusión en los conceptos y en los roles que tiene que tener cada uno. Entonces, lo que más nos preocupa es que en la cabeza del presidente la palabra pyme no existe. ¿Y qué debería cambiar o qué es lo que ustedes esperan, ¿no? Justamente con esto, teniendo en cuenta esto que me decís, ¿no? Que hay un equipo, porque bueno, el presidente no está solo, hay un equipo que está planificando todo lo que se está dando. Mirá, paradójicamente no hay subsecretario PYME, renunció en la Argentina. Así que imagínate que también se construye una imagen de Javier Milei y su mirada del país y demás, desde el marketing, pero en la práctica los funcionarios que tienen que resolver esto todos los días no están. Entonces, en la gestión, por ejemplo, de Macri, su mano derecha, María Eugenia Vidal, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y estuvo 6 meses sin designar un ministro de producción. Y bueno, así perdieron 25.000 pymes. ¿Cómo es la realidad en el país? Porque imagino que eso también varía un montón, ¿no? Mirá, cuando hay recesión económica, eh, donde empieza a castigar más la falta de consumo es en la periferia. Mientras más alejadas estén las provincias y las ciudades de los centros, de los grandes centros urbanos, empiezan a sufrir con más intensidad las consecuencias. Empiezan a verse caída de ventas, empieza a verse cierre de pequeñas y medianas empresas, empiezan a haber despidos, y después empieza lo que se llama la migración interna, ¿no? Donde la gente se mueve de ciudad a ciudad para buscar trabajo, acumulándose en las grandes urbes. Entonces, también hay una falta me parece a mí, de mirada federal por parte de estos funcionarios. Creen que la economía es un Excel y no ven los 24 estados, las 24 provincias y sus características particulares. Claro, imagino, ¿no? En esto que planteás, lo que el empresario, lo que los emprendedores tienen que ir mutando, ¿no? En este caso, y me imagino el norte, ¿no? Estando en Tucumán, las economías regionales no aparecen ni en el último listado del gobierno nacional. Entonces, ¿qué hacen aquellas personas que viven de las economías regionales, ¿no? Se hace difícil. Sí, es grave.
Pero también déjame hacer una reflexión. Si yo empecé mi empresa, invertí, tomé trabajadores, pagué impuestos con determinadas reglas, ¿por qué yo me tengo que mudar de mi sector y por qué me cambian las reglas en este momento? ¿Quién tiene derecho a cambiarme las reglas? Porque a mí cuando invertí había un set de reglas con el que yo me adapté y decidí apostar en la Argentina. Ahora me cambian las reglas. Bueno, yo me quiero ir, devuélvame la plata. Y no te la devuelven. Entonces, ahí surge la hipótesis y la relevancia de por qué la política y las pymes. Porque cuando los que gobiernan mal, las pymes que destruyen son las nuestras. Es nuestra plata, es nuestro esfuerzo, son nuestras máquinas. Entonces, juran defender la propiedad privada, ¿sí? Con la vida, dice el presidente que va a defender la propiedad privada, pero en la práctica toma medidas que nos llevan puestos. Entonces ahí hay también una confusión entre gobernar y hacer marketing. Totalmente, por eso justamente hablábamos, ¿no? Uno escucha las visitas que tiene el presidente afuera, con la gente que se reúne, pero no escuchamos nunca que se reúne con el sector empresario, que se reúne con las pymes, que se reúne con la... O sea, no cuando debería suceder esto, pero se hace difícil cuando hay un presidente que no cree en un Estado, ¿no? Y lamentablemente para que esto funcione, tiene que estar la presencia del Estado, si no, ¿cómo se hace? Sí, necesitamos también que los gobernadores, necesitamos también que los intendentes entiendan que ellos también se tienen que hacer cargo de las realidades de los pueblos que los votaron. No es solo una cuestión de presidente, acá la política tiene que comprender que las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores es el tejido que sostiene la economía de cada pueblo, de cada ciudad, de cada región. Entonces, tienen que abrir las mesas a diálogos honestos y también reconocer cuando las medidas que toman no funcionan. Nosotros le destacamos muchas cosas al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero la realidad dura y fría es que se perdieron 6.500 empresas cuando se podían haber tomado medidas para que eso no suceda. ¿Sí? No te olvides que mientras se morían 22.000 pymes, los primeros 2 años de pandemia y el año que siguió, hubo 12.000 personas que tuvieron ganancia extraordinaria en ese mismo periodo. Por eso el Congreso de la Nación puso el impuesto a la riqueza. ¿Sí? Entonces, cuando vos no administrás balanceadamente, algunos se mueren y otros se apropian de esa riqueza. Entonces, tenés que llamar a los actores para ver cómo se puede hacer política económica, estabilizar la inflación, todo, pero de manera equilibrada para que nadie tenga que pagar finalmente los platos rotos. Ahora, con esto que me estás diciendo, ¿no? Por último, digo, eh, ¿hay esperanza al final del camino, como todos creen, de ver la luz al final del túnel? ¿La resistencia es el camino? Nosotros no vemos esperanza en el sentido de la fe. Nosotros creemos en el estado presente, en el sentido de que si vos querés reactivación, tenés que tomar medidas de reactivación. Y si el ministro no toma medidas de reactivación, no va a haber reactivación. No creemos que porque la Tierra frene y gire para el otro lado, las cosas se van a ordenar. Lo que sí yo quiero transmitir es que este primer informe de ENAC, donde marca que Milei arranca su gestión con 537.000 empresas, cada 30 días va a surgir el nuevo dato. Y nosotros si vemos que las empresas están destruyendo, nosotros sí vamos a salir a defender nuestras pymes con la vida. Entonces, no subestimen este tiempo que tuvo el gobierno para ordenar sus políticas, ordenar la variable macroeconómica, con que nosotros vamos a permitir tranquilamente que nos fundamos, porque a Caputo, que es un timbero de Wall Street, se le ocurrió hacer una recesión. Si él quiere hacer una recesión, que la pague él. La recesión no la vamos a pagar nosotros. ¿Se entiende? Sí, lo grave es que no se corre de esa línea, ¿no? Hoy el presidente Javier Milei salió a hablar de los nuevos números
de la economía y habló de un 3% de inflación para el próximo mes, pero no se habla de esto, no se habla de la recesión, no se habla de la caída de las ventas, no se habla del cierre de las empresas. Lo estamos hablando nosotros y en un momento, cuando estaba bien difícil la situación, eh, en la época de Macri había un ministro llamado Francisco Cabrera, que muchas empresas le iban a transmitir que la situación no estaba bien, y él los tildó de llorones. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está Cabrera? ¿Dónde está Mauricio Macri? Le va a pasar lo mismo a Milei y a Caputo. A diferencia de que esta vez Caputo no se va a poder escapar, como se escapó con el gobierno de Mauricio Macri. Nos dejó una deuda de a 100 años en la Argentina, que la pagamos nosotros, porque la deuda de la Argentina la pagan los impuestos que los empresarios generamos, él no la paga. En esta ocasión no se va a poder escapar si hace lo mismo. Entonces, eh, la verdad es que el futuro es desafiante, porque si creen que van a poder llevarse puesto el capital nacional, la historia reciente de la Argentina no les juega a su favor. Pero bueno, todo en el marco de la democracia y de las leyes, vamos a hacer lo imposible por defender a nuestro sector. Gracias, Leo, me quedo con esto, ¿no? Y es fundamental y creo que hablando de esto, ¿no? De defender, hubo una ley que comenzó con 600 artículos, que sigue siendo peligrosa, que el jueves va a seguir en debate, pero creo que hay, ¿no? Una masa de argentinos que está de alguna manera interponiendo muchas cosas y defendiendo, ¿no? Justamente esto que estás planteando. Sí, el futuro es desafiante y vamos a seguir clarificando la información para que no se confunda el marketing con nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchísimas gracias por el contacto, Leo. A usted por relevo a las empresas nacionales pymes. Que tenga buen día. Ahí escuchamos a Leo Bilinski, en este caso, quien es representante de NAC, ¿no? Él es presidente de la federación, hablando de la realidad, ¿no?